Capricornio. Vamos a tomarlo acá. Si eres de ascendente Capricornio o signo solar Capricornio o tienes Stellium allí, 15 al 21. Marte acaba de ingresar esta mañana. Esta mañana ingresó Marte a Capricornio. Ascendentes y soles en Capricornio. Por un lado hay algo muy positivo y es que si Marte entra a Capricornio desde el punto de vista de horoscopía, pasando el signo por el grado 0 de Aries, en este caso, corresponde mucho en la casa 1. Tal parece que hay que hacer ajustes y hay que hacer cortar algo. Donde pasa Marte va cortando, donde pasa Marte algo tengo que hacer. Y si está en la casa 1, en la casa de la identidad, algo hay que cortar de la identidad. Capricornio, que a veces le cuesta tanto trabajo soltar ciertas rigideces o ciertos patrones convencionales o del pasado, o le gusta mucho sostenerlos en el tiempo. Pues qué excelente momento a partir de hoy lunes, haciendo honor a que entra Marte en Capricornio y cortar, utilizar la herramienta marcial, la herramienta de acción, para ir depurando, depilando, quitando, cortando, no solamente el pelo, sino cortando aquellos roles o cortando aquellas versiones que ya requieren ser restauradas o que requieren de una regeneración. Marte no estaba en Capricornio hace 2 años, aquí es donde ocurre la exaltación, que sea ese el motivo también, dado que va a entrar el Sol, va a entrar Venus y va a entrar Mercurio en la zona capricorniana. Creo que Capricornio va a estar muy tocado a finales del 25, como es usual, y recibiendo el 2026, y algo está pidiendo trabajar en las nuevas formas o trabajar también en las nuevas identidades que ustedes consideran que ya son obsoletas o que deben ser cambiadas o caducas, acerca de sus roles, de sus patrones, los patrones repetitivos también, o algo que ustedes puedan modificar acerca del yo o de su propia identidad quizás. Plutón pide mucha autenticidad también en los temas de valores, abrirse también a la capacidad de sentir. No es tanto que Capricornio no sienta, es una semana donde la luna en Escorpio les va a facilitar sobre todo la capacidad de poder conectarse con grupos o conectar también su forma de sentir con los otros, con los demás. El desafío más grande lo pueden sentir en el hecho de soltar. También Capricornio, no vamos a decir que no, Capricornio es un signo que a veces le cuesta mucho trabajo soltar. Soltar temas del ayer, soltar temas pasados. Es uno de los signos, cabe resaltar que Capricornio es uno de los signos más rencorosos que puede haber. Entonces, el rencor se puede utilizar para dos cosas. Se puede utilizar como un trabajo de introspección y como un trabajo que les deje también una gran capacidad de lucha y una gran capacidad de conocimiento, o el rencor también se puede utilizar para generar dolor o lacerarse, autolaceración. Es típico también de que Marte llegue hasta allí. Si Marte se exalta en Capricornio, también hay que tener cuidado con las autoexigencias, ¿no? A veces ascendentes en Capricornio o soles en Capricornio pueden acarrear el mundo a cuestas. También es típico de que Marte se eche cosas que no te corresponden, Capricornio. Entonces también valdría la pena mirar hasta dónde, qué es lo que te vas a echar al hombro, cuál va a ser la próxima guerra, cuál va a ser la próxima pelea, si es tuya o no es tuya, y mirar, soltar todo esto que ya no vale la pena seguirlo cargando. Sobre todo, así como Cáncer tiene un reflejo muy maternal, Capricornio llega a tener un reflejo muy paternal. Quizás allí a veces les cuesta trabajo a los Capricornios soltar algunos temas que tengan que ver en relación a ese tipo de autoridades o demás. Creo que es un momento bonito, es un momento de mucho empoderamiento, pero también es un momento que invita mucho a trabajar la casa 12, tomando como referencia Sol, Venus y Mercurio. Tal parece que hay cositas que soltar, Capri, que les cuesta trabajo. Hacer todo ese trabajito antes de que Saturno llegue a Aries y la máxima autoridad se ponga un poquito más ruda. Todavía hay tiempo, aprovechen esta semana, finales de años, para soltar aquellas cosas o cortar, típico de Marte, ¿no? Hacer esos cortes en temas de la identidad o temas o roles que tengan que ver o lo representen a ustedes. Bueno, a ver quiénes son de ascendentes en Capricornio o soles en Capricornio, está por acá. Eh, ahí me ablandan, dice. Ahí me ablandan lo que dijo el profesor. Ese cortar que va con la optimización de la salud,
Puede también llegar a darse un punto de referencia, sí, y soltar nuestra zona segura, claro. Capricornio es un signo de tierra, le gusta mucho lo seguro, le gusta mucho lo estructurado y lo eterno, ¿sí? Les gusta mucho también momificar y eternizar las cosas y los procesos. Y todos sabemos pues que las cosas inician y las cosas mueren. Entonces aprovechar mucho Marte para integrar esa fuerza y ese discernimiento de que ya murió, que está caduco y abrirnos también a lo nuevo. Creo que ese es uno de los grandes retos que ofrece Marte ahí en el ascendente o en la casa uno, justamente hoy, empezando semana. Y esto va a durar hasta, Marte en Capricornio va a durar hasta el 26 de enero. Entonces todavía lo vamos a tener un buen tiempito. Saludos desde dónde dicen por acá. Wow. Virgo, ascendente, dicen por acá. ¿Quiénes son Capricornios? Maestro, soy Capricornio. Gracias por ese mensaje. Un abrazo para ustedes también. Ascendentes en Capricornio, bueno, flojitos y cooperando, ¿no? Capricornios. No por nada es la cola de pez con la cabra, maestro. Sí, estos Capricornio a veces se las dan de muy astutos y entonces Marte los pone a romper el cascarón y a romper el tema de identidad y a permitir sentir, ¿no? Porque ¿qué es uno de los trabajos psicológicos que hace Marte en Capricornio? Desde la horoscopía, romper, filtrar lo duro, la coraza capricorniana, para que pueda filtrarse la energía de la luna o la energía de cáncer, que es el sentir. También esto puede hacer. Claro que si algunos de ustedes tienen estelion en Capricornio, tienen muchos planetas en Capricornio, habría que mirar cuáles son esos planetas que está tocando Marte justo ahora, hoy lunes que entró, que también empieza a darle como más manivela y eso termina de hacer el resto del tema, del trabajo que deben hacer. Todoterreno los Capri. Esos Capri son todoterreno. Bueno, vamos a mirar Acuario. ¿Hay acuarios por aquí? Acuarios. Acuario, los locos del zodiaco. A ver qué dicen los locos del zodiaco. Acuario, su planeta regente, Urano. Entonces vamos por